Aires de Campo. Soy ingeniero agrónomo. Desde hace 8 años trabajo en Aires de Campo, que es una empresa que se dedica a comercializar alimentos orgánicos y también a producirlos en conjunto con diferentes productores de toda la República. Y actualmente trabajo en el área de calidad, apoyando a los productores, desarrollando productos e impulsando la venta de estos productos. Es por eso que estamos hoy con Consuelo, para apoyarla aquí en su negocio, para impulsar la marca. Pero independientemente de la marca de los productos, lo que nos interesa es que se fomente esta cultura de alimentación saludable, de alimentación ecológica y de alimentación que tiene también cierto sentido social. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Más o menos desde los años 50 se fue desarrollando todo este sector de orgánico, y en diferentes partes del mundo se empezaba a hacer una agricultura más limpia, una agricultura más consciente, y empezaron en países como Australia o en Cuba, que al estar aislados tenían que utilizar recursos propios y no dependían de otros países para tener sus abonos o para hacer el control de plagas, es decir, no tenían insecticidas y químicos disponibles. Entonces se hicieron orgánicos más rápido. Después en Europa todo un movimiento de conciencia también fue desarrollando estas normas, y más o menos en los años 70 se empezaron a consolidar normas para ver cuál era la diferencia entre un producto orgánico o ecológico y los demás, ¿no? O los convencionales, como se les llama. Entonces ahí se fincaron las bases de las normas, porque todo esto está regulado. Ahorita les voy a ir explicando un poco más adelante de qué se trata, de tal forma que esto se ha desarrollado, y en México ya hay una buena cantidad de hectáreas. No las quiero marear con estadísticas, pero que sepan que México es una potencia a nivel mundial en producción de orgánico. Somos primer lugar en exportación de café orgánico, somos tercer lugar en exportación de miel de abeja orgánica, y somos tercer lugar en número de productores a nivel mundial. Entonces, esos son datos interesantes que hablan de que México es una potencia, y sin embargo toda la producción orgánica, o la más relevante, el 85% de estos alimentos se exporta, y el consumidor mexicano no tiene posibilidad de conocerlos. Entonces, esta fue una de las motivaciones que llevó a Guadalupe Latatí, la fundadora de Aires de Campo, a hacer esta empresa, una empresa que ayudara a los pequeños productores y que al mismo tiempo pusiera a disposición del consumidor mexicano estos productos que se hacen en toda la República. Después ahí habla de algunas estadísticas a nivel mundial, billones de hectáreas que ya se cultivan, más de 100 países en donde ya se lleva agricultura orgánica, y cantidades exorbitantes de dinero, que es lo que ya se vende actualmente en todo el mundo. Ahí aparece una referencia que es el IFOAM, que es la Federación Internacional de Movimientos en Agricultura Orgánica. Ellos fueron los encargados en los años 70 más o menos, de conjuntar un índice de qué es lo que tienen que tener las normas para que tuviera credibilidad. Porque si alguien se para y dice, es que mi lechuga es orgánica o mi carne es orgánica, y es dependiendo del criterio de personas, no se podía llegar a establecer un parámetro para saber qué sí era orgánico y qué no era orgánico. Entonces tenía que haber un orden, tenía que haber un documento, un estándar, una norma contra la cual validar estos productos. Porque lo orgánico, o la certificación de orgánico, es una necesidad. Por ejemplo, si aquí tuviéramos cercanos productores de hortalizas, o una granjita de huevo o una granjita de pollos, y nosotros vemos cómo producen, qué les dan de comer, quizá no es necesaria la certificación. Pero cuando se empieza a hacer el comercio globalizado, es necesario encargarle a un tercero, a un árbitro, que revise las cosas por nosotros, y eso es lo que significan los sellos de certificación, que ahorita vamos les voy a hablar un poquito más de ellos. Entonces, cuando se hacen las normas, se hacen bajo 4 principios, y les hablo mucho de normas porque a lo mejor técnicamente para mí es de las pocas, o es la única forma que yo entiendo de darle credibilidad a esto, ¿no? Que está
normado y ya está regulado hasta por ley en México. ¿Qué dicen las normas? Tiene que ver con 4 principios: el principio de salud, el principio de sustentabilidad, el principio de precaución y el principio de equidad. Cuando entendemos esos 4 principios, nos vamos a dar cuenta que las normas tienen una razón de ser y que todo prácticamente está en control dentro de la producción de estos alimentos. Por ejemplo, el principio de salud es muy sencillo. Cuando entendemos que todo está relacionado y que si contaminamos el agua, el aire o afectamos a algún animal, nos vamos a afectar en forma directa o indirecta a nosotros mismos. Entonces, esa es una parte muy tangible, muy sencilla de revisar. Después, los negocios de orgánico tienen que ser sustentables. Y una forma de ser sustentable, o la forma de evaluar esto, es en tres fases. Un negocio, ya sea una granja, un cultivo orgánico o una planta de mermeladas, por ejemplo, debe ser económicamente viable. Porque si no es negocio, el agricultor, el procesador o el granjero lo va a dejar en algún momento. Puede que sea muy bueno ecológicamente y que esté dando empleos, por ejemplo, a madres solteras o a mujeres que son el sustento de su familia. Pero si no es económicamente viable, ambientalmente adecuado y socialmente justo, no puede llamarse sustentable. Entonces, todos los negocios que tienen que ver con lo orgánico tienen que tener esas características para que puedan ser certificados. Después nos habla del principio de precaución, donde debe haber una gestión responsable. Dice ahí: organismos genéticamente modificados, radiaciones, nanotecnología, plaguicidas. Todas esas son tecnologías que, si bien pueden ser útiles en otro sector, en la agricultura están prohibidas, en la agricultura orgánica, porque representan riesgos a la salud del consumidor. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle esa parte. Entonces, lo que queremos, segregando esto o evitando que esté en los procesos de producción, lo que queremos son alimentos sanos e inocuos que prevengan y promuevan salud y bienestar. Y por ejemplo, ahí hay una palabra muy importante, que es inocuidad. La inocuidad tiene que ver con que un alimento no nos haga daño. ¿Cómo nos puede hacer daño un alimento? Normalmente hay 4 formas. Físicamente, por ejemplo, si comemos algo con una grapa o con un vidrio, nos hace daño físicamente. Químicamente, que tenga residuos de plaguicidas, residuos de metales pesados, o que tenga algún solvente, por ejemplo. También nos puede hacer daño microbiológicamente, que esté lleno de salmonela, de bacterias, de coliformes. Entonces nos afecta y nos da una enfermedad en el estómago. Y la otra es alergénicamente. Hace rato escuchaba que alguien no toleraba el gluten. Entonces, esa es otra forma en la que el alimento nos puede hacer daño si contiene ingredientes que tienen gluten y a los cuales algunas personas son intolerantes, ¿no? Entonces, la inocuidad tiene que ver con esa parte. Al no poner plaguicidas, al no poner transgénicos, estamos evitando algunos de esos efectos en nuestros alimentos. Por eso se llama precaución. O sea, esa tecnología existe, pero preferimos no utilizarla porque compromete la salud y el resultado final, que son nuestros alimentos. Y por último, el principio de equidad, donde habla de que estos negocios tienen que generar empleo, tienen que propiciar el empoderamiento femenino, el comercio justo, el desarrollo comunitario y, al final de cuentas, la conservación de nuestra cultura. Porque si tomamos como ejemplo el maíz, nos daremos cuenta que los antiguos mexicanos desarrollaron el maíz durante muchos años en diferentes climas y en diferentes regiones de México, y eso dio una biodiversidad de actualmente 59 razas, y que todos las disfrutamos porque tenemos maíces pozoleros, maíces blancos, maíces azules, rojos, maíces palomeros, maíces para totopos, maíces para pinole. Entonces, imagínense si metemos semillas mejoradas o si metemos tecnología que segrega a estas plantas criollas y a esta biodiversidad
que nació en México, vamos a perder al final de cuentas nuestra cultura, porque la vestimenta, ritos, ceremonias y principalmente la comida tiene que ver con la parte agrícola. Entonces, rescatar, por eso ven aquí coco, chocolate, amaranto, si tuviéramos frutas y verduras seguramente habría aquí tomate, aguacate, o sea, productos muy mexicanos que estamos tratando de rescatar para conservar la misma cultura del país, ¿no? Entonces, es un movimiento, como ustedes se pueden dar cuenta, el movimiento orgánico es un movimiento de salud, de ecología, de precaución y de justicia social, ¿no? Perdón por tanto rollo, pero a veces sí es bueno poner como las bases y ya después salen muchas cosas, ¿no? Hay un poquito de lo que hacen los agricultores, cómo se hace una composta. Residuos vegetales se mezclan con suelo, el suelo tiene microorganismos que lo que hace es degradar esa materia orgánica para hacerla disponible hacia las plantas. Entonces, esa es una parte muy interesante porque en la agricultura orgánica siempre tiene que existir el suelo. Esa es también una de las partes importantes de la conexión de nuestros alimentos con la tierra. Si ponemos químicos y no respetamos el principio 2, que era el principio 3, que era el de precaución, pues estamos afectando a seres que ayudan a la reproducción de las plantas, ¿no? Por ejemplo, las abejas o los murciélagos, que ayudan con la polinización de las plantas, con esa comunicación, con esa reproducción de estos seres vivos, sin los cuales no tendríamos alimento, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. En Europa y en Estados Unidos se están muriendo las abejas por los transgénicos y por los plaguicidas. Entonces, tenemos que tomar conciencia. Es todo un movimiento social, ambiental, cultural, en el que nos están tratando, como dice ella, de arrebatar la posesión de la semilla. O sea, le están quitando el derecho a los agricultores de tener su propia semilla. Y vean ustedes, o sea, hay empresas que venden agroquímicos y venden semilla, y cada año ya se tiene que ir a comprar la semilla porque ya nos quitaron ese derecho. Y con los transgénicos es peor, ¿no? Entonces, esos transgénicos están prohibidos en la agricultura orgánica. En México se está librando una batalla muy fuerte porque resulta que empezaron a sembrar soya transgénica en Yucatán, pero la miel que se produce en Yucatán, recuerdan que al principio les dije que éramos tercer lugar a nivel mundial de exportación de miel de abeja, toda esa miel se va a Alemania. Los alemanes revisaron la miel y se dieron cuenta que tenía polen transgénico y castigaron el precio de los apicultores yucatecos. Entonces ellos se ampararon y le dijeron al gobierno de México: no queremos que siembres o que permitas que se siembre más soya transgénica en la península. Y están en juicio y el amparo